Frege inicia sobre sentido y referencia planteando el problema de la igualdad. A igual a B, un tema central para la lógica y la teoría del conocimiento. La igualdad entre dos términos, en principio, parece indicar una relación simple entre objetos. Sin embargo, Frege destaca una diferencia crucial entre enunciados como A igual a y A igual a B. Mientras que A igual a es una verdad tautológica y conocida a priori, A igual a B es informativa y puede extender nuestro conocimiento. Esto sugiere que aunque dos términos puedan tener la misma referencia, pueden diferir en su modo de presentación o sentido. Frege ejemplifica esta distinción con los términos lucero matutino y lucero vespertino. Aunque ambos se refieren al mismo objeto, Venus, aportan información distinta sobre él, ya que el modo en el que el objeto es dado o presentado, el sentido, no es el mismo en cada término. Frege introduce entonces dos dimensiones de significado para las expresiones lingüísticas. La referencia, que es el objeto concreto al que una expresión se refiere. En el caso de los nombres propios, la referencia es el objeto designado. Este concepto de referencia es objetivo y constante. Por ejemplo, Venus es siempre el planeta en cuestión, sin importar el contexto lingüístico o las percepciones individuales. El sentido es el modo de presentación del objeto. Es la forma en que el objeto es concebido o descrito por la expresión. Así el sentido no es una propiedad del objeto mismo, sino una forma de representarlo. Frege argumenta que este sentido es compartible y público, lo que permite que múltiples personas comprendan el mismo sentido de una expresión. La importancia de esta distinción radica en que dos expresiones pueden tener la misma referencia, es decir, pueden referirse al mismo objeto, pero tener diferentes sentidos. Esto permite comprender cómo el lenguaje puede comunicar tanto la identidad de referencia como la diversidad en el contenido informativo que aportan distintas expresiones. Ahora bien, Frege extiende su análisis al nivel de las proposiciones, donde una proposición completa, como el lucero matutino es un cuerpo celeste, tiene tanto sentido como una referencia. El sentido de la proposición es el pensamiento o contenido proposicional que expresa. Es la información que una persona comprende al escuchar o leer la proposición. Y por otro lado, la referencia de la proposición es el valor de verdad, sea verdadero o falso, de la proposición. Frege sostiene que una proposición tiene un valor referencial solo cuando sus componentes individuales tienen referencia. Esto implica que una proposición que incluye un término sin referencia no puede tener valor de verdad y por ende carece de referencia. La idea de que el valor de verdad es la referencia de una proposición es una innovación importante, pues permite entender que el propósito de las proposiciones es apuntar a la verdad. Así, para Frege todas las proposiciones verdaderas comparten la misma referencia, lo verdadero, y todas las proposiciones falsas, lo falso. Ahora, un aspecto clave y sutil de sobresentido y referencia es la discusión sobre el uso indirecto del lenguaje, o lo que se llama contextos opacos. En contextos como el discurso indirecto u oraciones subordinadas en contextos de creencia, el valor referencial de una expresión cambia. En una oración como Pedro cree que el lucero vespertino es un cuerpo celeste, el término lucero vespertino no se refiere directamente a Venus, sino al sentido del término, el astro que aparece en la tarde. Esto significa que en contextos de creencia y discurso indirecto las expresiones no mantienen su referencia usual, sino que refieren a su sentido. Así Frege introduce la idea de la referencia indirecta, que es el sentido de la expresión en el uso directo. Este punto es crucial porque permite que Frege explique por qué enunciados sobre creencias o pensamientos ajenos pueden tener valor informativo incluso cuando incluyen expresiones referenciales con el mismo objeto. De este modo, un enunciado como Pedro sabe que el lucero vespertino es un cuerpo celeste difiere en significado informativo de Pedro sabe que el lucero matutino es un cuerpo celeste debido a los distintos sentidos implicados. Ahora, Frege distingue entre representación, sentido y referencia para evitar confusiones psicológicas. La representación es una imagen mental subjetiva que un individuo puede tener de un objeto, a diferencia del sentido, que es objetivo y puede ser comprendido colectivamente. La representación es subjetiva y varía de persona a persona. En este caso, en este contexto, Frege utiliza la analogía de un telescopio. El objeto, la luna, en su ejemplo, es la referencia. La imagen proyectada en el lente, objetiva y accesible a todos, es el sentido.
Y la impresión en la retina, subjetiva y única para cada observador, es la representación. Esta distinción permite que el sentido y la referencia sean vistos como elementos comunicables y objetivos, mientras que la representación queda como una experiencia puramente interna. Ahora, para Frege, el valor de verdad de una proposición es su referencia última, lo cual tiene varias implicaciones. La uniformidad en los valores veritativos. Esto quiere decir que todos los enunciados verdaderos comparten la misma referencia, lo verdadero, al igual que todos los enunciados falsos comparten lo falso. Esto implica una especie de homogeneidad referencial en el nivel de los valores de verdad, en contraste con la diversidad en el nivel de los sentidos. Esto también trae consigo consecuencias para la teoría de la referencia. Si bien el valor de verdad es la referencia de una proposición, esto establece que el significado de una proposición se conecta fundamentalmente con su papel en la verdad lógica. Así, el propósito último de una proposición en la lógica y en el conocimiento es determinar su valor de verdad. Y por último tenemos la sustitución de expresiones en proposiciones. Frege argumenta que si sustituimos una expresión en una proposición por otra con la misma referencia pero diferente sentido, el valor de verdad de la proposición no se altera. Esto refuerza la idea de que la referencia y el valor de verdad en proposiciones es estable y constante, mientras que el sentido es variable y aporta información contextual. Y por último, Frege también aborda la problemática de los nombres sin referencia, como Ulises en Ulises fue dejado en Ítaca. Y esto lo hace discutiendo cómo manejar las expresiones que tienen sentido, pero carecen de un objeto referencial concreto. Y según él, si un término carece de referencia, la proposición en la que participa carece de valor de verdad, puesto que no hay objeto sobre el cual se pueda hacer la afirmación. Y sin embargo, la proposición puede mantener sentido, es decir, contenido cognitivo, lo que permite que sea comprendida y evaluada en términos de su contenido, aunque no sea verificable en términos de verdad o falsedad. Esta distinción es clave para entender cómo podemos hablar de ideas ficticias o míticas como Ulises o el unicornio en términos significativos, aunque no corresponden a entidades reales. Entonces, en sobresentido y referencia, Frege establece una estructura lógica compleja que permite entender el lenguaje de manera objetiva y precisa. La distinción entre sentido y referencia proporciona las bases para comprender la identidad y la diferencia y el contenido informativo, manejar contextos de creencias y contextos indirectos y por último explicar el propósito lógico del lenguaje.